Escuchas Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Bienvenidos a Proyecto Bienestar, el podcast donde hablamos cómo mejorar nuestra salud física y mental basados en ciencia y evidencia de calidad. Soy María Ignacia Carrasco, médica psiquiatra, y mi misión es acercar la ciencia a las personas, derribando mitos y transformando el conocimiento especializado en herramientas fáciles de aplicar para todos. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen una presentación importante y les duele el estómago, o que después de un periodo de mucho estrés tienen síntomas digestivos y los exámenes no son capaces de explicarlos del todo? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de esta compleja interrelación entre emociones y el intestino en un concepto que está revolucionando la medicina, que es el eje intestino-cerebro. Vamos a hablar de qué es la microbiota, de los trastornos digestivos funcionales como el síndrome de intestino irritable, distensión abdominal, y qué tratamientos realmente están avalados por la ciencia, pasando desde mindfulness hasta probióticos. Para aclarar todas nuestras dudas, hoy tengo invitado a Esteban Glasinovich, que es médico cirujano y gastroenterólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien realizó un fellowship de neurogastroenterología en el Wingate Institute de Londres y actualmente trabaja en la clínica alemana y es presidente de la agrupación chilena de neurogastroenterología. Muchas gracias, Esteban, por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Yo quiero partir, siempre comienzo por lo más sencillo, por definir ciertos conceptos. Y me gustaría que partamos definiendo qué es el eje intestino-cerebro. Bueno, como lo dice su nombre, es una conexión fluida bidireccional entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Entonces, esta dirección tiene para ambos lados, ¿cierto? Entonces, todo lo que está sucediendo a nivel sistema nervioso central repercute en el sistema nervioso entérico o a nivel intestinal o el sistema digestivo y viceversa. Todo lo que sucede en el sistema digestivo termina repercutiendo en el sistema nervioso central. Y porque esta es una comunicación muy fluida. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿es literal el cerebro? ¿Áreas cerebrales? Claro. Ya. Áreas cerebrales, que hay distintos métodos de investigarlos, por ejemplo, imágenes cerebrales funcionales, en los cuales se han hecho experimentos, en los cuales, por ejemplo, mecanismos de dolor, distensión, estimulación, por ejemplo, esofágica, se analizan con imágenes y se ven ciertas zonas cerebrales que se activan en ciertos pacientes de alguna manera versus, por ejemplo, individuos controles que se activa de cierta otra manera. ¿Y estas son vías directas? O sea, ¿es como un receptor intestinal que va directo a un sector en el cerebro o es mediado por neurotransmisores? Hay comunicaciones de dos tipos. Hay, en el fondo, directas como neuronales, entre los cuales, por ejemplo, el nervio vago es una de las comunicaciones, como por así decirlo, la autopista más directa de comunicación. Pero también hay comunicaciones indirectas a través de mecanismos hormonales y también indirectas a través de todo lo que tú dijiste inicialmente, a través de la microbiota y de los metabolismos de los alimentos producidos por la misma microbiota, que a su vez influyen en ciertos, por ejemplo, receptores, que en todo ese conjunto de lo que acabo de decir puede tener repercusión a nivel central. O sea que es un sistema muy complejo y que altamente comunicado, o sea, no es una sola manera, hay muchas interrelaciones. Me imagino que eso hace muy difícil también el estudio. Exacto, sí. Claro, es muy difícil porque son la interpretación. Exacto, son demasiadas variables y claro, hay estudios en animales, estudios preclínicos, pero efectivamente investigación en humanos es difícil, pero se sabe cada vez más. Eso te iba a decir que en los últimos años había un boom de investigación, un boom de interpretación de datos. ¿Qué sabemos hoy día de cuál es el rol del sistema nervioso entérico y de este como segundo cerebro? Claro. Sí. Claro, y con respecto a ese nombre, segundo cerebro, ¿por qué se le llama así? Uno, porque está inervado por millones de neuronas, ¿cierto? Entonces, y a su vez porque tiene, por así decirlo, como vida propia. Si uno separa el cerebro del intestino o desconecta al intestino del resto del sistema, tiene un sistema nervioso entérico propio que permite que por sí solo pueda producir movimiento, producir secreción. Incluso es bien bonito, ¿no? Por ejemplo, hay experimentos que uno puede ver un video en el cual el intestino se puede mover totalmente desconectado de todos los demás órganos. ¿Te fijas? Por su propio sistema nervioso entérico. Sí, ¿Y qué rol cumple en el bienestar general o en la salud general?
¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué se ha destinado tantos recursos ahora a investigarlo? Claro, porque todos, por así decirlo, como años atrás, la formación de los médicos, me imagino que a ti también te pasó, era muy destinada como a la parte orgánica, a descubrir la causa de la enfermedad, mirar, objetivar, y justamente esto ha agarrado mucho vuelo porque esto es un área en la cual no tenemos siempre la explicación, o no estamos viendo, no estamos demostrando la alteración física a través de todos los métodos, incluso que son cada vez más avanzados, imágenes, endoscopías, biopsias. Sí, o sea, perdón que te interrumpa, pero lo que dijiste tú, me estaba acordando, yo estudié medicina, egresé hace 14 años de medicina, y en esa época la parte digestiva funcional era como, la explicación era como, esto es como es estrés, tiene que ir al psiquiatra, punto. O todo era muy mecánico, está obstruido, no está obstruido, funciona, no funciona, como muy desde lo mecánico, ¿cierto? Desde como que fuera un tubo nomás. Claro. Y ahora esa visión ha cambiado mucho. Claro, esa visión ha cambiado mucho y finalmente todo este modelo biopsicosocial en la cual hay que combinar todos estos factores, y cuando uno analiza o ve a un paciente en la práctica clínica, tiene que integrar toda esta información. O sea, ya no es solamente buscar la lesión o lo que sea visible, sino interpretarlo en un contexto de qué le está pasando a este paciente, cuál es su historia pasada. Y justamente tu área de la psiquiatría nos ha enseñado mucho, y por ejemplo, unos grandes como precursores de todo esto es un gastroenterólogo psiquiatra, que se llama como el Dr. Drossman, que como así decirlo, como el padre de toda esta área. Y él fue el que ha integrado y el que ha enseñado a combinar ambos factores. Perfecto. Y tú tienes mucha razón. Yo también, cuando me formé, era como, no, viene llegando el paciente loco a la urgencia, o la loca que le duele la guata, ponte tú. Sí, muy peyorativo, claro. Sí, ¿cierto? Sí, porque claro, al no haber una lesión demostrable, no haber un tumor, una herida, una obstrucción, en el fondo se asumía que era casi como... Exacto. Nervios que se estaba inventando, y hoy en día sabemos que eso no es así, que es muy complejo y que efectivamente hay síntomas que se producen mediados por el eje intestino-cerebro. Si eso es, ¿cierto? Bueno, y una de esas cosas que entra en rol es la microbiota. Uh-huh. Ya, ¿qué es la microbiota? Se habla mucho de eso, todo el mundo en redes sociales lo comenta, están todo el mundo preocupado de tomar los probióticos adecuados, pero partamos definiendo qué es. Claro, la microbiota es básicamente un ecosistema de conjunto de microorganismos que viven dentro de nuestro intestino. Entonces, habitualmente lo que más se sabe, lo que más se ha estudiado son las bacterias, pero hay parásitos, hongos, arqueas, distintos tipos de microorganismos. Los más conocidos son las bacterias, y son a su vez millones de bacterias. Hay más material genético de las bacterias que nuestro propio material genético. Wow. Entonces, claro, es todo un ecosistema que está ahí, y también se ha progresado mucho en cuanto al estudio, porque antes la única forma que teníamos de entender qué microbiota teníamos es cultivando. Y los métodos de cultivo solamente son capaces de detectar algún tipo de bacterias que son capaces de crecer en ciertos medios de cultivo. Y hoy en día, con todas las nuevas formas que tenemos de secuenciación de material genético, somos capaces, o la gente que se dedica a investigar esto, es capaz de analizar, por ejemplo, genes de bacterias, y de esa forma deducir qué bacterias dentro, realmente hay. Son las que viven adentro de nuestro intestino. Hablaste de un concepto súper importante, que es ecosistema. En el fondo, ¿cómo definimos una microbiota sana desde ahí? Claro, y esa es la gran dificultad, que, por ejemplo, la palabra disbiosis, ¿cierto? Que todos escuchamos, que es básicamente es una alteración en ese fino equilibrio de todos estos microorganismos que nosotros tenemos, entonces que se ve alterada. Pero la gran pregunta es cómo uno define. Exacto. Ese es lo que no somos capaces, como grandes rasgos, de decir. Hay ciertas filium, o como familias de bacterias que se ha visto que en poblaciones sanas predominan, pero no hay un grupo fijo predeterminado de cuáles son necesariamente esas bacterias. ¿Y podría haber como distintos ecosistemas deseables para distintas personas? O si hay consenso general de qué proporción debiera haber. O sea, se sabe que de repente cuando se regula, por ejemplo, hay un grupo como que se llama Bacteroidetes, o lo que se llama Firmicutes, y son como dos grandes principales grupos de bacterias que tenemos dentro de nuestro intestino. Y se ha visto que hay veces que cuando hay desregulación o predomina una en pos de la otra, ahí se ha visto que coincide con que son gente que tiene tendencia a tener más patología digestiva. Pero a su vez lo que dificulta esto es que nosotros estamos, los estudios han estado más bien abocados a encontrar las bacterias, pero no finalmente
el producto final o el rol que juegan las bacterias. Claro. Entonces, un grupo de bacterias X puede, como función, producir tales o cuales moléculas, y otro individuo, teniendo otros tipos de bacterias, puede producir también esas mismas, por así decirlo, vías metabólicas. Y si yo le mido al paciente A o al paciente B, le puedo encontrar bacterias distintas. Y no necesariamente uno va a ser más sano que otro. Y eso es lo que dificulta. Y la otra gran dificultad es que nosotros interpretamos nuestras bacterias a través del análisis del material fecal. Y no es lo mismo analizar las bacterias que están en las deposiciones que las bacterias que están adosadas, por ejemplo, a la mucosidad que ocurre en el intestino o que está en la mucosa misma. Y no todos los segmentos del intestino tienen las mismas bacterias. Hay un gradiente. Exacto. Dependiendo del oxígeno que haya en una zona del intestino o en otra. O sea, claro, lo que se puede analizar en las deposiciones no es como un fiel reflejo de lo que hay más arriba en el tracto digestivo, ¿cierto? Exactamente. En el gastrointestinal, digamos. Exactamente. Entonces es como estamos haciendo inferencias a través de las deposiciones de lo que está pasando dentro. Y finalmente cada segmento del intestino tiene su propio pH, su propio nivel de oxígeno. Entonces es súper complejo porque es no muy todos, complejo. Claro. O sea, ¿y cómo puedo saber yo si tengo una microbiota sana? Por ejemplo, si no tengo ningún síntoma gastrointestinal y lo más probable es que sí la tenga. Claro, lo más probable, o sea, todos tenemos, por así decirlo, como una huella digital de microbacterias que influye mucho nuestra exposición desde el nacimiento, el tipo de parto, si fuimos expuestos o no expuestos leche materna, si fuimos expuestos a qué tipo de alimento, ubicación geográfica, eso todo se influye. Ya, a ver, detengámonos un poco ahí. O sea, tú me estás diciendo que la microbiota que tengo yo hoy en día está influenciada por si nací por cesárea, si tuve lactancia, todo ese tipo de cosas, el uso antibiótico durante toda mi vida, mis viajes. Ya. Claro, influye mucho. Se ha visto que en el fondo los primeros 2 años de la vida son críticos. O sea, 2 años desde el nacimiento hasta los 2 años más o menos, ahí es donde se va, donde se va adquiriendo la flora intestinal. Y de en adelante tiende a ser más o menos estable. O sea, no hay tanto cambio en comparación de los 0 a 2 años. Por eso es tan crítico en ese momento de el tipo de alimentación, exponer quizás a los niños a una alimentación saludable. Y después, bueno, una vez de adulto, más o menos, tú puedes tener estas variaciones. Si tienes un gran cambio en tu dieta, probablemente vas a tener un gran cambio en tu microbiota intestinal. Pero no va a ser radical, no vas a cambiar, así como resetear necesariamente tu flora intestinal. Corrígeme, pero en el fondo lo que yo entiendo es que si uno, por ejemplo, nació por cesárea o no tuvo lactancia materna, ¿tiene más riesgo de tener alteraciones de la microbiota? ¿Del equilibrio de la microbiota? Claro. O sea, en el fondo, el hecho, por ejemplo, de pasar por el canal de parto claro, expone a bacterias. Te expone a un tipo de bacterias que son totalmente distintas al nacimiento por cesárea. O sea, el nacimiento por cesárea te coloniza con bacterias, por ejemplo, de la piel. En cambio, el nacimiento vaginal te coloniza en el fondo con otro tipo de bacterias. Claro. Entonces, por eso... toda la zona perineal. Exacto. Sí, ya. Mira, ¿y uno se puede como poner al día o en el fondo como volver a generar un nuevo equilibrio de adulto? Claro, o sea, en el fondo básicamente nosotros somos como lo que comemos, ¿te fijas? Entonces, independiente que nosotros tengamos una historia hacia atrás, las dietas saludables... Básicamente como que todo lo que apunta es que sean ricas en frutas, verduras, proteínas, más bien carne blanca en desmedro de las carnes rojas, que hay una variedad de alimentos. Todo eso se ha visto que en general apunta a tener más bien una flora intestinal sana. ¿Como una dieta más mediterránea? Una dieta más bien mediterránea en general, claro. Ya, de nuevo volvemos a la dieta mediterránea que la hemos recomendado acá en este podcast en varios capítulos, desde varios puntos de vista distintos, todos llegan a la misma conclusión, que esa es una dieta como deseable. Ya, y yo había leído también que otra cosa que puede influir en el ecosistema de la microbiota o el tipo de microbiota que tenemos es el trauma. ¿Cómo opera eso? Claro, o sea, el trauma... Estamos hablando de trauma complejo, ¿no? Claro. Sí. O sea, a ver, por lo menos mi conocimiento habla más bien de cómo influye el trauma en la relación, por ejemplo, en síntomas digestivos. Supuestamente también puede influir la microbiota, pero ahí, claro, no está tan estudiado. No, claro, yo no tengo tanto conocimiento cómo está directamente relacionado al trauma, o sea, el estrés en sí. El estrés en sí. Claro, el estrés en sí, ¿cierto? Se activan ciertas hormonas, hipotálamo, hipófisis, liberación de cortisol. El cortisol, a su vez, puede influir a nivel periférico intestinal. Eso cambia incluso permeabilidad intestinal, cambio de la microbiota, pero el detalle de cómo eso produce o qué tipo de cambio de microbiota es muy complejo y por lo menos muy difícil de entender. Ya. Y la microbiota,
media también los neurotransmisores? ¿Cómo se regulan? ¿También interactúan eso? Claro. O sea, por ejemplo, nuestra principal producción de serotonina del cuerpo está en el intestino. Sin embargo, esos neurotransmisores producidos por las bacterias, bueno, también está serotonina, dopamina, GABA. Sin embargo, esa serotonina que tenemos en nuestro intestino no es la misma que tenemos en nuestro cerebro, ¿ya? O sea, hay varios como barreras, ¿cierto? La barrera hematoencefálica que se llama, en la cual no todo lo que se produce en el intestino puede permear y llegar a nuestro cerebro. Pero sin embargo, esos neurotransmisores sí interactúan con receptores a nivel local intestinal, a nivel vagal, por ejemplo, y esos estímulos en el vago pueden a su vez viajar al sistema nervioso central y modular percepción u otras cosas. ¿Te fijas? Entonces sí, efectivamente se producen muchos neurotransmisores, pero no son los mismos que llegan a nuestro cerebro. Perfecto. ¿Y por qué entonces, ahora me voy a pasar como... ¿por qué todo este complejo sistema de neuromodulación, en el fondo al final se traduce en que algunas personas tienen síntomas digestivos funcionales? ¿Por qué? ¿Cómo interactúa con eso? Estamos hablando de síndrome de intestino irritable, dolor, distensión abdominal, ante el estrés, como moviéndonos un poquito a eso. Claro, o sea, en el fondo está todo lo que sucede a nivel central repercute periféricamente y viceversa. Se ha visto que está muy relacionado, por ejemplo, síntomas ansiosos o depresivos con la o sea, en el fondo es muy prevalente encontrar patología ansiosa depresiva en gente con síntomas de lo que hoy en día llamamos eje intestino-cerebro. Exacto. Antiguamente se le llamaban patologías digestivas funcionales y estaba abocado, o básicamente todos entendíamos que era algo que no era tangible, visible, demostrable, imágenes, métodos de biopsia o observable. Y hoy en día se le llama patología del eje intestino-cerebro. Entre las principales están el intestino irritable o lo que se llama dispepsia funcional. Y se ha visto que están íntimamente ligadas. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que individuos que tienen ansiedad o depresión sin tener síntomas digestivos, se les sigue durante años y se ha visto que esas personas desarrollan más patología digestiva en algún momento de su vida. En el momento de su vida, que si no tuviesen previamente síntomas ansiosos. Y viceversa. Gente que no tiene patología ansiosa, por ejemplo, al inicio, y tiene un diagnóstico de un trastorno del eje intestino-cerebro, por ejemplo, un intestino irritable, tú lo sigues en el tiempo y ese paciente va a desarrollar más patología ansiosa o trastorno ansioso o trastorno depresivo. O sea, va para los dos lados. Detengámonos a definir, porque no lo habíamos hecho, qué es patología digestiva funcional. Ya, sí. Perfecto. O sea, la patología funcional, o hoy en día llamada trastorno del eje intestino-cerebro, el principal ejemplo es el intestino irritable. Y son condiciones en las cuales hay síntomas reales. Cuando la gente dice tengo colon, ¿cierto? Como, claro. Eso es como el término popular. Como, exacto. Sí. O sea, tener colon, la gente se refiere a que tengo, o se refiere a que tienen frecuentemente síntomas digestivos. Los principales, cuando la gente habla de colon irritable, son dolor abdominal, ese es como el síntoma eje, asociado a un cambio en las deposiciones. Ya. Para ambos lados. Puede ser para diarrea, para estreñimiento, constipación o combinación de ambos. Hay gente que cursa por periodos con constipación, alterna con periodos de estreñimiento y van migrando de un lado a otro. Claro. Entonces son trastornos en los cuales hay síntomas reales, el paciente tiene un sufrimiento real. Que afecta la calidad de vida tremendamente. O sea, terminan en la urgencia a veces del dolor. Sí. Exacto. Tienen dolor, lo pasan mal, se restringen socialmente por sus síntomas, por miedo a tener un síntoma digestivo en la mitad de una comida, por ejemplo, en los cuales no se logra demostrar mediante los métodos tradicionales que tenemos, que son, insisto, imágenes, laboratorio. No hay un examen que diga como, mira, ahí está la alteración que te está produciendo eso. No existe. Los exámenes van a salir normales la mayoría de las veces. Eso es lo que llamamos biomarcadores. No hay un biomarcador que confirme que la persona que está teniendo síntomas digestivos tenga esta entidad. Entonces, finalmente son criterios diagnósticos. Así como ustedes en psiquiatría tienen sus criterios diagnósticos de SM, no sé si 5, vamos. Sí. Acá es lo mismo. Ya. ¿Te fijas? Tienen criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos clínicos, básicamente. Ya. ¿Te fijas? También dentro de la patología del eje intestino-cerebro, que como se dice correctamente, ¿cierto? Sí. Ya. Está la distensión abdominal. En Instagram, en TikTok, no sé si te ha tocado ver, hay muchos pacientes que muestran como sus variaciones de como el perímetro abdominal y es bien impresionante. Hay personas que parecen como embarazadas de lo gran distendidos que están. ¿Por qué se produce esa variabilidad tan grande?
Claro, exacto. O sea, es una consulta súper frecuente. O sea, la distensión abdominal es una de las consultas más frecuentes porque además de percibir una molestia o un síntoma, se está generando un impacto físico, ¿cierto? O sea, mujeres delgadas, deportistas de repente dicen, y te muestran fotos, efectivamente, oye, mira, yo estoy así en la mañana y de repente me tengo que desabrochar el pantalón, abrirme la camisa, lo que sea, y te muestran la foto como para que uno lo crea, porque pareciesen que fuera que lo está imaginando, sí. Claro. Y entonces se ha visto... Antes se pensaba, por ejemplo, se hablaba de estos síntomas que se llaman meteorismo, que la gente tenía mucho aire o gas dentro del intestino. Y eso se empezó a ver con el tiempo que no era tan así. O sea, hay estudios bien interesantes que, por ejemplo, la persona en su condición basal se le hace un escáner. ¿Ya? Con un software que reconstruye cuánta cantidad de gas hay dentro de su intestino. ¿Ya? Esa misma persona llega en una crisis de distensión, como embarazo de 9 meses. Sí. Y se reconstruye con el mismo software todo el intestino y se ve que la diferencia de gas entre su condición basal y su condición de distensión es mínima. ¡Wow! Un poco cc de aire. Y finalmente es una reacomodación de los músculos y del diafragma que hacen que protruya el abdomen hacia adelante. ¿Te fijas? Estoy impactada, no sabía eso. O sea, no es por gas. No es por gas. No es que el intestino esté distendido, no es gas. Porque los músculos abdominales se relajan, exacto, una cosa así. Exacto. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se relajan? Es un reflejo, se llama disinergia abdominofrénica. Disinergia abdominofrénica. Claro, entonces el diafragma, en vez de estar en una posición más hacia arriba, el diafragma baja y se reacomodan, se reacomodan todos los músculos abdominal, recto abdominal, laterales, incluso los intercostales. Entonces se produce, probablemente es como un reflejo para darle más espacio a los intestinos que están como incómodos. ¿Te fijas? ¿Inflamados? Pero no probablemente. Pero ni siquiera, o sea, percepción de inflamación, pero no se ha demostrado inflamación objetiva. No es objetiva. Claro. Ok. Oye, qué interesante. Ya, ¿y por qué se produce todo eso? Volviendo de nuevo al funcionamiento eje intestino-cerebro, ¿en qué momento pasa que los neurotransmisores, no sé, se alteran? ¿O qué pasa con la comunicación que finalmente termina dando dolor, distensión o alteraciones de las deposiciones? Claro. ¿Qué mecanismo media? O sea, por ejemplo, hay mecanismos. Lo que pasa es que cuando yo me mencionaba de que no hay marcadores, no hay nada que sea dentro de la práctica clínica habitual demostrable, pero sí hay estudios. Las teorías, sí. Claro, pero sí hay estudios que demuestran, por ejemplo, moléculas inflamatorias que circulan en individuos con estas patologías son un poquito más altas, o a nivel local también puede ser un poco más alto. Y, por ejemplo, algunos de los gatillantes son, por ejemplo, infecciones. Hay cuadros que se llaman, así como está el intestino irritable habitual que todos escuchamos, está lo que se llama intestino irritable postinfeccioso. Alguien que estaba sano, normal, se infecta de algún germen y posterior a eso se le gatilla un intestino irritable. Se estudian en varias partes del mundo, por ejemplo, pueblos por ejemplo, en Canadá, un estudio hace hartos años atrás, se infectó el agua potable de un pueblo completo. Se mezcló probablemente agua alcantarillada con agua potable. Entonces esa gente tuvo síntomas infecciosos y se siguieron, y a algunos se les quitó la infección o los síntomas infecciosos a las semanas, y algunos quedaron con síntomas permanentes, años incluso. Años. Ya. Entonces, o sea, no es solamente porque se alteró la microbiota. Probablemente se alteró la microbiota, pero eso produjo una cascada donde ciertas células quedaron como, por así decirlo, como más activas, y como consecuencia se gatilla esto. ¿Te fijas? Entonces ahí se empezó a entender, mira qué interesante, hay gente que demostramos una infección y lo seguimos en el momento cero, por así decirlo. Antes eran estudios más bien que el paciente se acordase que había tenido una infección, entonces miremos para atrás, pero ahora era demostración de infección, germen identificado, te seguimos y la infección ya no está y sigues con síntomas. Y también, ligando a la pregunta anterior, también es muy interesante que se hacía estudios y esa gente que tenía tendencia a quedar por tiempos prolongados con síntomas digestivos era gente que tenía patología ansiosa previa también. O sea, había una predisposición individual a enfermar más fácil de esas vías. Exactamente. ¿Después de cuántos días de síntomas gastrointestinales debiera consultar a alguien al especialista? Pensando en eso, que me dio una infección, se me pasó teóricamente y sigo con síntomas. ¿Después de cuánto tiempo tengo que ir? Obviamente depende mucho de la gravedad. Si es solamente una molestia inespecífica, sin fiebre, sin ningún otro, lo que llamamos siempre los síntomas de alarma, sangrado, diarrea excesiva, dolor excesivo, deshidratación, que son, por así decirlo, síntomas evidentes entre los cuales hay que consultar precozmente para descartar una patología más bien peligrosa. Habitualmente, por ejemplo, con todos estos consensos, estos criterios hablan de que tiene que haber al menos 6 meses de síntomas
para decir que tú estás dentro del grupo que cumple criterios de trastorno eje intestino-cerebro. ¿Y por qué eso? Porque finalmente todo lo que pasa antes todavía puede ser un cuadro agudo-subagudo. Una infección, te quedaste con síntomas residuales y te vas a demorar un poco más en mejorarte. En readecuarse, volver al estado de equilibrio. Exacto. Pero después de 6 meses ya uno pudiese plantear, mira, ya todo lo que fue agudo, reversible, por así decirlo, ya no lo está haciendo. Por lo tanto, estamos dentro de la categoría diagnóstica de estos trastornos. Ya, ok. Y ahora, pasándonos un poco, estas son ya las patologías del eje intestino-cerebro, pero hoy en día las investigaciones se han ampliado y también se han relacionado esas patologías con otras enfermedades, como por ejemplo estados neurodegenerativos, como el Parkinson. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Claro, o sea, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría de Braak de Parkinson, que en el fondo se piensa que en el sistema nervioso entérico, o sea, a nivel intestinal, ciertas proteínas con un plegamiento anómalo ascienden por ejemplo, el nervio vago hasta llegar al sistema nervioso central. Lo que, por así decirlo, apoya esa teoría es que si uno interroga a pacientes con Parkinson, uno sabe que 10 o 15 años antes ya empiezan con síntomas digestivos, por ejemplo, el estreñimiento. No es para asustar, o sea, el estreñimiento es una patología muy prevalente sí. Y no es que esa gente vaya a desarrollar Parkinson, claro. Te fijas, pero es bien llamativo que muchas de esas personas con Parkinson tenían estreñimiento y estreñimientos probablemente bastante severos, que comenzaron mucho antes de los síntomas neurológicos. ¿Y hay alguna otra patología que se haga como esa asociación como reversa, así como el Parkinson tenía historia de estreñimiento, alguna otra patología que haya tenido? O sea, la otra patología, lo que se está investigando mucho es finalmente esta quizás permeabilidad, inflamación o estados inflamatorios no detectables por métodos tradicionales, sino que son como microinflamaciones, por así decirlo. Probablemente juegan un rol, pero todo eso está muy en desarrollo. Pero efectivamente hay estudios con Alzheimer que tienen hablando del tema de la disbiosis o quizás permeabilidad aumentada. Probablemente esta como inflamación subyacente permanente. Son estados proinflamatorios. Claro. Sí, al final uno ve, por ejemplo, en el Parkinson, que lo más evidente es el deterioro cognitivo, pero cuando uno empieza a investigar también hay otros síntomas en otras áreas. O sea, digestivo es una, pero también, por ejemplo, pesadillas que parten muy temprano. O sea, parece que hay marcadores, otro tipo de marcadores más precoces que uno debiera estar atento. Exacto. Sí. Estás escuchando Proyecto Bienestar, un podcast de Radio Pauta 100.5. Con María Ignacia Carrasco. Bueno, quiero ir avanzando un poquito del manejo porque esto le interesa mucho a la gente y la verdad es que hay mucha oferta en redes sociales de terapeutas, de coach que ofrecen distintas soluciones para estas patologías. Quería ver qué cosas están más o menos probadas y partamos hablando un poco de los probióticos que hoy en día se ofrecen en absolutamente todas partes. ¿Qué es un probiótico? Sí, probiótico hablemos y después te quería preguntar de los prebióticos, de las dos cosas, sí. Claro, los probióticos son cepas que se han demostrado como sanas y que pueden ejercer un beneficio para la salud. Ya. Eso finalmente es como es un término muy amplio. Son bacterias o microorganismos. Claro, bacterias, exactamente. Bacterias, sí. Ya, que vienen en una ya. Sí, que vienen de distintas formas liofilizadas, cápsulas, sachet, polvo. Pero habitualmente casi todos también hay hongos, pero habitualmente son bacterias. ¿Y los prebióticos? Los prebióticos es como el alimento de las bacterias. Ya, como el sustrato. Como el sustrato. Ciertos tipos de fibras, por ejemplo, son prebióticos porque estimulan el crecimiento de esas cepas sanas de bacterias. Si yo tomo probióticos, ¿debería tomar prebióticos para que esos probióticos crezcan o no necesariamente? O sea, no necesariamente, claro. O sea, esto también es súper complejo. Para como poner el marco así conceptual, también es importante entender que toda la industria de probióticos va por una vía un poco distinta a la de los fármacos. O sea, para ellos, o la industria de los probióticos van por un lado de alimentación o suplementos. Sí. Y no tienen... Que tienen otro tipo de regulación, menos estricto. Exactamente, tienen otro tipo de regulación. Entonces, a pesar de eso, hay estudios randomizados con en el fondo, metodología adecuada, pero en general la industria prefiere ingresar estos bajo la línea de suplementos porque es mucho más fácil. Lo único que tienen que demostrar es que son seguros y con eso basta tenerlo o poder lanzarlo al mercado y te fijas, entonces...
no tiene la rigurosidad, no tiene... hay estudios que muestran que un probiótico es útil en una población, pero después no se demuestra útil en otra. Si tú analizas, esas bacterias estaban vivas, no siempre están en la fábrica que era A, cambió a fábrica B, esa fábrica B, esas bacterias que ya no están en el número que decían que estaban. Entonces, no todos cumplen esa regulación tan estricta. Eso quería saber yo. ¿Cómo sé que, porque se supone que un probiótico debería tener cierta cantidad de bacterias, ¿ya? ¿Cómo sé yo que lo que en verdad estoy tomando tiene esa cantidad de bacterias? Y lo otro que yo me preguntaba era que tiene que pasar por el estómago, que tiene un ácido, o sea, un pH muy bajo. No se mueren las bacterias al pasar por el estómago y después llegan efectivamente a donde tienen que llegar, como... Claro, ese es el gran punto. O sea, en el fondo, pero los probióticos que se ha estudiado, efectivamente, por ejemplo, se ha demostrado que se pueden adosar al intestino, pero... esos probióticos que han demostrado, por decirlo, pasar como estas fases de estudios demuestran que logran pasar esas barreras. Ya. Pero a su vez también depende de tu propia microbiota. ¿Te fijas? Porque el probiótico a su vez no va a ejercer el mismo efecto necesariamente en todos los pacientes. Entonces, dependiendo de cada microbiota de cada uno, probablemente ciertos probióticos van a cumplir un rol más beneficioso o menos beneficioso, pero tienes razón tú, o sea, el probiótico tiene que pasar las barreras, entre otros la acidez gástrica para llegar donde queremos que lleguemos, que habitualmente es el intestino. Ya, o sea, tiene que tener una cápsula de muy buena calidad, ¿cierto? Para que llegue y todo, y después tu propia microbiota tiene que dejar que se aloje. También. Ya, o sea, es complejo, no es llegar y tomar y como que uno va a tener un beneficio. Claro, y eso que tú dices que se puso muy de moda, entonces, y es como una caja negra, hablar, nosotros vivimos con millones de bacterias, estamos tomando unas pequeñas bacterias, como ponerle, o tú dices, como un poco de sal al mar, ¿te fijas? Entonces uno dice, ¿cómo funciona esto? Entonces es súper complejo y hay probióticos que son monocepas, multicepas, elevado a 6, a 8, a 12... Entonces hay muchas combinaciones y ese es el gran tema. No son tantos estudios que sean rigurosos en demostrar sistemáticamente que una misma cepa sea beneficioso en todos los otros estudios. Y para qué decir lo que te decía antes, que no cumplen toda como la metodología rigurosa de los otros fármacos. Sí. No, me encuentro súper complejo. O sea, pensando en una persona sana, de edad media, ya que no tiene síntomas gastrointestinales, no debería tomar probióticos. Mi percepción es que no. Yo siempre me lo preguntan mucho y yo digo, si en el fondo, si tú tienes una vida saludable, comes de todo, no está demostrado que el probiótico vaya a ser como un suplemento que te vaya a dar un beneficio X de salud. No, eso no está demostrado. No está demostrado. No. ¿Quiénes sí deberían tomar probióticos? A ver, los probióticos, por ejemplo, después de todos estos años de estudios, finalmente hay una condición que nos da mucho dolor de cabeza a los gastroenterólogos, que no es propiamente tal del eje intestino-cerebro, pero la infección por Clostridium difficile, que no sé si has escuchado, que es una infección que muchas veces se produce en el contexto de haber tomado antibióticos. Entonces uno toma antibióticos, produce una desregulación de la flora intestinal y unas bacterias que estaban como durmiendo, que es este Clostridium difficile, puede inflamar y producir cuadros de diarrea súper severos. Entonces, en esa condición, recién, en el año 2022-2023, se están aprobando por la regulación FDA, ¿cierto?, que es la regulación americana que regula los fármacos, 2 probióticos que ni siquiera se sabe exactamente como el contenido exacto, porque lo que estamos haciendo, o lo que se hace hasta ahora, es trasplante de material fecal. ¿Ya? Para esta infección, cuando es recurrente y no andan bien o no tienen buena respuesta a los tratamientos iniciales. ¿Te fijas? Entonces, recién en esa entidad, después de millones de estudios o de promociones de probióticos, solamente 2, por así decirlo, tienen aprobación por agentes regulatorios y en esta entidad en particular. Lo que pasa es que nosotros, si sacamos esto, se puede ocupar en, por ejemplo, intestino irritable. Hay varios estudios en intestino irritable en que alguna cepa de probióticos han demostrado poder tener utilidad. Una utilidad que también, si uno pone y lo junta todo en estudios rigurosos, algunos van a tener, o si uno quiere ponerle como raya para la suma, las guías o los grandes consensos dicen que no hay evidencia suficiente e incluso algunas dicen no recomendamos probióticos. No recomendamos probióticos. En pediatría dejan mucho, post-cuadros gastrointestinales, lo dejan como estándar.
Claro. ¿Hay evidencia de eso? O sea, supuestamente, claro, hay más para yo soy adulto, entonces no tengo tanto conocimiento de niños, pero sé que y en tanto en adultos como en niños se ocupa mucho, por ejemplo, en diarreas agudas, claro, que pudiese ayudar a disminuir el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación de la diarrea, pero a su vez otros estudios no son tan concluyentes y en adultos probablemente tal lo dejamos en eso, en diarreas agudas, pero con una evidencia bastante débil. Y como te digo, para otras condiciones como el intestino irritable, que es como una de las principales causas de consulta, los grandes consensos dicen que hay información que pudiese demostrar que sí, pero finalmente es tan heterogéneo, tan heterogénea la información y de calidad metodológica baja, que es difícil dar una recomendación con un sustento fuerte para decir recomendamos, ¿te fijas? Claro. Al final, como no tienen grandes efectos adversos, muchas veces se indica, pero no hay tanta evidencia a favor. Exacto. Pero perdón, que te interrumpa una pequeña cosita. Solamente son súper seguros, pero también en gente hay que tener ojo, porque en paciente inmunodeprimido está descrito paso de probióticos a la sangre y hacer como bacteriemias o sea, no son tan inocuos en población inmunodeprimida. Eso hay que recalcarlo. Qué bueno que lo dijiste. La otra cosa que se habla harto es la dieta baja en FODMAPs, que es como los carbohidratos fermentables, ¿cierto? Sí. Explícanos un poco qué es esa dieta y cuándo estaría recomendado hacer. Claro, entonces una dieta baja en FODMAP son carbohidratos que son poco digeribles y altamente fermentables. Entonces, en vez de digerirse por las enzimas digestivas y absorberse en el intestino y llegar al colon, donde están expuestas las bacterias o a toda la microbiota que nosotros tenemos, y esa microbiota lo puede fermentar, producir gases, hidrógenos, se metabolizan a una cosa que se llama ácidos grasos de cadena corta, que a su vez influyen en la barrera intestinal. Entonces, esos FODMAP, lo que se ha visto es que esas moléculas tienden a producir más síntomas digestivos. Entonces, los estudios principales centros, por ejemplo, hay una universidad en Australia, que es la que más, un grupo de trabajo que los que más ha investigado esto, demostraron que si comparaban dieta baja en FODMAP versus otras dietas o placebo, un grupo de pacientes o los pacientes en general tienden a sentirse mejor. Y esas dietas sí están avaladas científicamente y sí están dentro de las recomendaciones de los grandes consensos del mundo en que pueden ser útiles para síntomas como malestar, dolor, hinchazón, en varios... Y ahí mi duda queda, como son fermentados, o sea, ¿sí producen meteorismo? Cuando una dieta alta en FODMAP, claro. Sí. Eso. Una dieta alta en FODMAP produce ¿Qué sería como chucrut? ¿Como qué cosas? ¿Qué cosas alto en FODMAP? Por ejemplo, las frutas, la manzana. La fruta, Claro. Manzana, sandía, melón, la cebolla, ajo, espárrago, brócoli, lo que muchas de las cosas que la gente ya sabe que produce gases, casi todas están dentro de la dieta FODMAP. Y una dieta baja en FODMAP incluye también bajar trigo, bajar lactosa. Entonces, finalmente es una dieta bastante restrictiva porque te restringe varios grupos. Eso te iba a decir, y puedes quedar con déficit de macro y micronutrientes. Entonces, tiene que ser, ojalá, supervisado por algún especialista, ¿o no? Exactamente. Esa es la recomendación, porque también pasa esto, como está ampliamente disponible en Internet, la gente tiene mucho acceso a lo que se llama la fase de eliminación de la dieta. Sí. Y que si tú ves en detalle, son bastantes alimentos sanos. Son unas listas gigantes. Y son unas listas gigantes y de alimentos sanos. Hay frutas, verduras, muchas cosas sanas ahí. Y son poco sustentables. O sea, es difícil de mantener en el tiempo una dieta tan restrictiva. Exactamente. Entonces, por eso es que hay que ser bien como majadero en insistir que esto tiene 3 fases. Fase de eliminación, fase de reintroducción y fase de personalización. O sea, en el fondo, al final, escuchar al cuerpo, ver lo que me sirve a mí. Exacto. No es una dieta estandarizada para todo el mundo. Porque si no, pasa eso, que la gente llega en riesgo nutricional porque sienten que muchos alimentos les caen mal, no logran llegar a la fase de reintroducción, entonces se quedan con un listado gigante de cosas que no pueden comer y ahí se empieza a producir un problema que se empieza a mezclar todo. Agregamos otros problemas de salud. Exactamente. Entonces, al final, si uno cree que tiene que hacer una dieta baja en FODMAP, mejor ir a los especialistas y hacerlo como con una guía para que sea seguro y no quedar con otro problema. Exacto. Y que te enseñen, por ejemplo, una nutricionista que te enseña a reemplazar alimentos, porque te dice, tú no puedes comer esto, pero yo te puedo proponer reemplazarlo por esto. O de frente tienen que suplementarse, o te doy receta y te enseño. Obviamente eso lo hace un nutricionista. Yo sé el concepto marco general, pero no el detalle de cómo hacer una dieta no la manejo en detalle, pero es súper importante decirle a la gente que ojalá sea supervisado para que no entre en esta fase de no saber cómo avanzar y quedarse demasiado restringido.
¿Qué otras terapias no farmacológicas existen como para tratar los trastornos del eje intestino-cerebro? Estoy pensando qué evidencia tenemos, por ejemplo, con el mindfulness. Claro, en toda esa área es un área que efectivamente hay bastante evidencia. Por ejemplo, este mismo grupo de Roma, que son los que donde se consensuó todos los criterios de diagnóstico y tratamiento. El año, por ejemplo, 2022, hay como un documento de consenso en el cual se habla justamente de todas las terapias complementarias en ese sentido. Entonces, la que más tiene evidencia en general son las terapias cognitivo-conductuales. ¿Ya? ¿Y hay específicas para trastorno de eje intestino-cerebro? Claro, ¿Están como adaptadas? Adaptadas, claro. Y de hecho, en algunos países hay psicogastroenterólogos, hay psicólogos dirigidos a la parte gastroenterológica. Ya, perfecto. Entonces, que saben ¿Acá mucho en Chile tenemos? Mira, yo no conozco, sé que hay gente que se ha formado, pero hay muy poca y es un área que probablemente... Si hay que nos cuenten, que nos digan un yuju, vaya a saber, sí, ya. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una, hay mindfulness, hay otras cosas que son terapia psicodinámica, que ahí yo conozco menos, pero efectivamente la terapia cognitivo-conductual tiene nivel de evidencia, lo que llamamos NNT, por ejemplo, que son números necesarios tratar, más o menos algunos trabajos hablan de 4, o sea, basta tratar a 4 personas para que una mejore. El gran tema es, claro, la disponibilidad de terapeutas con conocimiento en esto. En eso. Y eso, la lógica es que como esto es una vía bidireccional, en el fondo lo que uno hace con la psicoterapia es actuar a nivel de ciertas vías, corteza, ¿cierto? El top-down. Claro. Y ahí se regula la parte digestiva. Sí, así es, puede ser así. Y también, en el fondo, toda la parte de las conductas maladaptativas con respecto a esto. Entonces, perfecto. Entonces también influye mucho, porque, por ejemplo, hay gente que se restringe, no voy a salir porque voy a estar en la mitad de una comida, me van a ganar de ir al baño urgente, qué vergüenza, entonces para no exponerme me quedo en la casa. Acá, y todo, conductas evitativas y se restringe la vida. Exacto, entonces así como está qué sé yo, que tiene ¿cómo se llama? El trauma de la araña, la fobia. ¿Sí? Entonces que uno tiene que exponerse. Exposición progresiva. Claro, también está lo mismo en esto. Entonces mira, sal a darte una vuelta, porque hay gente que dice, no, si no tengo un baño cerca, yo no puedo hacer nada en mi vida, no puedo trabajar, no puedo salir, ya. Esto es una cosa, como te estoy diciendo, yo nunca he estado en una entrevista a un terapeuta, pero lo que he leído del marco conceptual es, mira, date una vuelta, camina un rato, date cuenta que no te va a pasar nada si no hay un baño cerca. ¿Te fijas? Entonces, progresivamente es una forma de aproximarse a esto. En el fondo, todas las conductas maladaptativas, ¿cómo tú puedes...? Entonces se tratan de las dos cosas. O sea, uno, desde la regulación emocional para tener menor reactividad al estrés o mejor afrontamiento al estrés, pero también en lo conductual para poder afrontar como las situaciones cotidianas que se restringen. Exactamente. O sea, es clave. O sea, en alguien que tiene este tipo de patología, eso debería ir sí o sí acompañado de eso. Exactamente. Y el mindfulness, perdón que te interrumpa, el mindfulness también hay evidencia, estudios metodológicamente buenos, randomizados, lo que pasa es que no con un gran número de pacientes, pero por ejemplo en un estudio de 30 pacientes que comparó terapia mindfulness con apoyo estándar, por así decirlo. Como probablemente alguien que le da ciertos consejos, que sé yo, nutricionales o de estilo de vida. Y efectivamente mindfulness demostró en escalas objetivas de disminución de síntomas digestivos generales, que fue en el fondo estadísticamente significativo y todo. O sea, en el fondo hay evidencia, probablemente adaptando un poco la típica sesión o las 8 sesiones de lo que se escribió inicialmente con algún conocimiento o algo dirigido a la parte digestiva. Claro. Pero probablemente no tan distinto a los otros. Claro, más orientado a la percepción corporal, sí, a la autorregulación. Y el ejercicio y el sueño, que siempre volvemos de nuevo, así como la dieta mediterránea, ejercicio y sueño también. Claro, ¿eso también ayuda a regular? Claro, efectivamente. O sea, el ejercicio, claro, hay ciertas variables fisiológicas que están demostradas con el ejercicio que pueden tener que ver, por ejemplo, con la velocidad del tránsito intestinal. Por eso que siempre hay gente con estreñimiento, recomendamos ejercicio. Todo esto también con un nivel de evidencia no tan alto, pero finalmente probablemente la mezcla de cosas es la sensación de beneficio general que te da el ejercicio, probablemente también impacta a nivel intestinal. ¿Te fijas? Hay probablemente directamente algún impacto del ejercicio en movimientos intestinales, sí, seguro. Pero es finalmente el conjunto de cosas que hace que, o el conjunto de beneficios, la sensación de beneficio corporal, que también tiene que ver. Entonces está el sistema endocannabinoide, ¿cierto? Que son
los cannabinoides hay receptores en el intestino para moléculas que son producidas por nuestro propio organismo y también hay receptores intestinales, por ejemplo, para eso. Entonces, probablemente tiene que ver todo con eso, con un beneficio global del ejercicio en sentirse mejor. Perfecto. ¿Hay alguna otra cosa que recomendarías en términos generales para tener una buena salud digestiva? ¿Algo que se nos haya escapado? O sea, yo diría que, claro, como términos globales es una dieta saludable. Eso, así como en términos generales, si uno quiere mantener una buena salud digestiva, en general, una dieta saludable, rica en fruta y verdura, lo que dijimos al inicio, obviamente hay un background genético, entonces hay gente que quizás se va para otro lado y dice, no, yo solamente como saludable ejercicio no tengo posibilidad de tener síntomas o patologías digestivas. En el fondo hay que enfrentarlo de las dos maneras. Del modelo clásico, por así decirlo, tú tienes un riesgo genético X porque tienes familiares con ciertos cánceres y por mucho que hagas vida sana, tú puedes bajar ese riesgo, pero no estás exenta o exento de tener esto. Entonces, uno tiene una información, tiene una historia de vida para atrás en la cual alimentación, estilo de vida, pero si tú quisieras dar como un mensaje, probablemente vida saludable, dieta saludable, lo que hablas probablemente tú en tu otras entrevistas, ejercicio, son las cosas, y estar atento siempre a hacerse los chequeos preventivos. A cierta edad todos tenemos que hacernos algún chequeo. ¿Cuáles son los chequeos preventivos? En el fondo nosotros en Chile, Chile tenía tasas de cáncer gástrico de las más altas del mundo. Entonces, en Chile en algún momento hay que estar atento a hacerse un chequeo preventivo. Cuando hablo de eso, ojalá acceder a una endoscopía después de cierta edad, por ejemplo, 40 años. Y en algún momento también hacerse un chequeo preventivo de colon, de cáncer de colon. Las dos cosas. ¿A qué edad es? De colon se ha visto que 45 años hacia arriba ya se está empezando a recomendar. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres. Bueno, hay un aumento de cáncer en personas jóvenes en el mundo. Exactamente. Sí. Ya 45 años colonoscopía. O estudio en deposiciones de sangre oculta. Perfecto. ¿Te fijas? Si uno quiere ser menos invasivo y probablemente un método más barato, pero estar atento a eso, ¿te fijas? Porque no solamente convencerse de que yo hago una vida sana. Y estoy exento si tengo un alto carga genética familiar. Y en la endoscopía, que es en el fondo la camarita por la boca, ¿sí? Sí. ¿Esa a qué edad? Esa, de los 40 en adelante, se recomienda y estar atento a buscar dirigidamente el Helicobacter pylori, que es el factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Ya, perfecto. Me quedo dando vuelta una cosa, no hablamos de las noxas como toxinas como el alcohol o drogas, ¿cómo pueden interferir en la salud digestiva? O sea, el alcohol hoy en día, claro, a pesar de que antes se decía de que es un antioxidante, eso es verdad, pero hoy en día todo apunta de que estamos recomendando cada vez menos alcohol. O de frente no consumir alcohol. De frente no consumir. Sí. ¿Fija? Del punto de vista digestivo, que tenía estos beneficios, si uno hace el balance entre todas las cosas, la recomendación es no consumir o lo menos posible, una copa de vez en cuando obviamente no va a ser dañina, pero todo apunta a esto de que muchos pacientes tienen todavía esa idea. Yo, dentro de lo sano que como, me tomo una copita de vino. Pero hoy en día sabemos que es un cancerígeno potente, igual que como el arsénico, o sea, el asbesto. Pero y también altera la microbiota, ¿no? También probablemente altera la microbiota. Claro. Pero finalmente es en todas las otras vías inflamatorias y bueno, y para qué decir el hígado, pero afecta probablemente múltiples cosas. Entonces, antes se ponía como más énfasis en lo antioxidante y ya... Ya, no, el beneficio no supera el riesgo, en el fondo, al final. Así ya. Es. Y otras drogas, porque hablaste de los receptores endocannabinoides, ¿qué pasa, por ejemplo, con la marihuana? Claro, la marihuana también es complejo porque... hay síntomas digestivos producidos por la marihuana, ¿ya? O sea, de hecho, hay una entidad que se llama síndrome o emesis inducida por cannabinoides. Sí. Y es súper complejo porque la gente consulta, dice, yo al revés, fuman marihuana para paliar síntomas digestivos, entre ellos los vómitos. Pero los vómitos son producidos por el exceso de... Sí, sobre todo edibles. Como los comestibles, se ha visto un aumento gigante de eso. Claro, comestible. Entonces, es convencer a un paciente que está consumiendo marihuana para paliar un síntoma digestivo y decirle que justamente lo contrario cuesta mucho, pero está bien demostrado que esa emesis, que pueden ser gente que vomita y que llega a los servicios de urgencia. Deshidratados, muy severos, el cannabinoide puede ser uno de los, en el fondo...
Sí, es un cuadro bien complejo que se les pasa como con agua muy caliente, hacen ese manejo, sí. Claro, la gente lo relata efectivamente que tienen que hacer como duchas de agua caliente para paliar síntomas. Para poder paliar los síntomas. Ya, entonces en el fondo ahí el remedio es peor que la enfermedad. O sea, en el fondo no estamos agregando otro problema a largo plazo. O sea, cannabis no sirve. Ya, creo que hemos pasado por todos los temas. Te quiero dar las gracias, Esteban, por ser tan claro, por ser tan generoso con tus conocimientos. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto. En el capítulo de hoy aprendimos que el eje intestino-cerebro es una vía bidireccional altamente compleja que puede producir síntomas tanto físicos como emocionales. Las patologías, antiguamente llamadas funcionales del intestino, que hoy en día se llaman patologías del eje intestino-cerebro, no son solo nervios, no son solo estrés o exageraciones, sino que son patologías complejas que requieren un manejo especial. Dentro de todo esto está la microbiota, que son millones de microorganismos que viven en nuestro intestino y que deben convivir en un ecosistema especial, con un cierto grado de equilibrio para poder configurar bienestar. El manejo de todas estas patologías requiere un enfoque integrador. Por un lado médico, que a veces va a requerir fármacos, dietas especializadas o probióticos, pero también un estilo de vida saludable que contemple ejercicio y buenos hábitos de alimentación. Y recuerda que la salud intestinal es salud global. Así que debemos prestarle atención a esto. Espero que en el capítulo de hoy hayas aprendido todos estos conceptos y los puedas integrar a tu vida. Yo los quiero invitar, por favor, a interactuar en nuestras redes sociales, en los Reels que vamos subiendo, en Spotify, en YouTube, que dejen sus comentarios. Yo les voy a tratar de ir respondiendo todas sus dudas y me encanta la interacción que se va generando con la comunidad. Así que eso, los dejo súper invitados a suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y a seguirnos en nuestro Instagram, María Carrasco y pauta.cl. Los espero en un próximo capítulo de Proyecto Bienestar. Yo soy María Ignacia Carrasco, médica psiquiatra, y nos vemos para seguir creciendo juntos en un vivir mejor. Escuchaste Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco.